Buenas tardes a todos. Vamos a continuar trabajando con la base de datos MongoDB, base de datos NoSQL. Estuvimos hablando en la clase anterior acerca de cómo funcionan estas bases de datos y cómo podíamos de alguna manera guardar información en bases de datos que no fuesen las tradicionales. Entonces vamos a empezar a trabajar directamente con MongoDB, pues vamos a aprender algunas cosas interesantes acerca del gestor de bases de datos. Principalmente vamos a aprender a ver cómo se estructura la parte de la información. Nada más recordarles que la próxima semana vamos a tener examen, que sería el primer laboratorio. ¿Okay? Lo que vamos a ver ahora y lo que vamos a ver el día de mañana sería parte de lo que vamos a evaluar la próxima semana, para que lo tomen en cuenta. ¿Todos tienen su máquina virtual funcionando? ¿Está cargando? Sí, porque no me dejó entrar, pero lo estoy probando para ver si ¿Va a reiniciar? Ajá. Ok. No tengo Ubuntu. ¿Perdón? Desde Ubuntu, porque no. Sí, ustedes entran en modo normal de Ubuntu. Los que lograron instalar su máquina virtual se recuerdan de que pues acá hay que ver la IP que tiene asignada. Le colocan un IP address y ahí tienen que buscar, en ese caso, la IP que les haya asignado el sistema de direcciones de IP, y luego desde una terminal tenemos que acceder directamente hacia esa parte del servidor. Entonces ahí era ssh católica arroba 192, por ejemplo, 168.56.9 es mi caso. Los que entraron directamente desde la parte de Ubuntu no necesitan colocar eso, ya están dentro del sistema operativo como tal. Y ahí solo escribimos la contraseña, que en ese caso sería católica, ya estamos dentro del lado del servidor. Bien, cosas que debemos de saber cuando ya estemos trabajando con MongoDB, o que debemos de verificar en el caso de que entremos a MongoDB o entremos en ese caso al servidor y querramos saber si la base de datos realmente está funcionando. ¿No lo instaló? Ah, eso debe ser. Bueno, también.
Eso es lo que tienen que digitar. SSH católica arroba y espera que se esté conectado. Los que tienen la máquina virtual instalada. Ya lo tengo. Bueno, sí, la 192, 168, 126, 101. Es sistema, sudo system ctl. Sudo system ctl unido. Estatus. Y el nombre de nombre del servicio que es MongoDB. Se le puso MongoDB, no es MongoDB, MongoDB. Parece, ¿no? Ahí tiene que quedar. Porque no encuentra un IP. Entonces la no se puede conectar a. Instalador. Menos instala, le puso. ¿Cómo le puso? No, menos instala. O sea, WSDL menos instala. Menos instala. Ah, venga. ¿O sí? Ajá, 168. Dos y algo. Y todas las personas que van a aparecer así, tengo que estar así. Tiene que estar, no, tiene que estar apareciendo. Tiene que dar espacio después de WSDL. Menos instala. Unido. Porque tiene ahí tiene que estar ahí. Espera que se instale y hay que instalar el MongoDB. Siempre entrar. Pero va a quedar como, ya no como máquina virtual, sino que como una, sí es una máquina virtual, pero va a estar dentro del sistema operativo. Entonces, que para buscar tengo que escribir aquí punto, escribo punto y ya. Ya tiene que instalarlo. Bien. Bien, les decía que ya cuando estaban acá, en la parte del sistema, habían varias cosas que teníamos que comprobar. Primero, el estado de MongoSH. Entonces le ponemos sudo systemctl status y el nombre del servicio, que en este caso sería MongoDB, para ver si el servicio está en línea. Si ustedes le dan enter, les va a pedir la contraseña. Y si les aparece en ese caso como inactivo, significa que el servicio no está funcionando en ese momento. Entonces lo que hay que hacer es iniciar el servicio. Entonces le ponemos sudo systemctl, le ponemos start
y le ponemos MongoD. Le ponemos MongoDB. Y eso va a hacer que el servicio arranque o el servicio inicie. Eso debería de hacer que el servicio arranque. Para estar seguros que el servicio arrancó correctamente, podemos darle ahora status de nuevo. Le ponen status MongoD. Y si aquí les aparece que está activo, significa que el servicio está funcionando sin ningún problema. ¿Ok? Significa que el servicio está funcionando sin ningún problema. Para salirse de ahí, 2.q, ya se sale. Para que no nos vuelva a suceder ese problema, porque imagínense que llegase a pasar esto ya en producción, imaginémonos que ya tenemos el servidor en línea y este servidor es el que se encarga de hacer funcionar la aplicación dentro de la empresa y curiosamente por alguna razón el servidor se reinicia. Entonces lo que va a suceder al momento de reiniciarse es que cuando arranque el servicio ya no va a estar disponible. Entonces va a ser un serio problema porque nosotros vamos a tener que llegar físicamente al lugar para poderlo iniciar. Entonces, para estar evitando el problema de que si en el caso por alguna razón el servidor se reinicia, también se inicia automáticamente MongoDB. Entonces lo que podemos hacer es colocar un comando que se llama systemctl y este se llama enable y le ponemos siempre el servicio que sería MongoD. Con eso lo que vamos a hacer es evitar de alguna manera que el servicio no arranque al momento que nosotros estemos trabajando con la parte de la aplicación. Entonces lo arranca automáticamente. De alguna manera empieza a trabajar conforme el sistema operativo también arranque. Ahí si le damos Enter, internamente crea las configuraciones necesarias para que el servicio se inicie de manera automática. Con eso, ya ahora sí estamos seguros que la próxima vez que arranquemos la máquina virtual, que ya tengamos que arrancar directamente con el sistema operativo, ya vamos a tener disponible, en este caso, el gestor de bases de datos. Entonces, ahora que ya lo tenemos listo, para entrar, ya sabemos de que debemos de escribir Mongo SH. Escribimos Mongo SH y le damos Enter. Mongo SH. Escriben Mongo SH, le dan Enter y ya les va a aparecer automáticamente la parte de la consola. Dígame. Bien, entremos a Mongo SH, con Mongo SH. Y ahora que ya estamos directamente en la parte de la aplicación, se van a dar cuenta que aquí lo que ha hecho es crear una conexión a MongoDB, que es en este caso el protocolo con el cual nos estamos comunicando, en un puerto que es el 27017. Eso ya lo hace automáticamente MongoDB, que utiliza por defecto ese puerto. Ya más adelante vamos a aprender algunas cosas interesantes, como por ejemplo cómo cambiar ese puerto, cómo podemos hacer esas configuraciones para que el puerto ya no sea el 27017, sino que sea otro puerto distinto. Pero por defecto, digamos en la mayoría de casos, cuando utilizamos MongoDB, siempre utilizamos el puerto 27017. ¿Okay? Ya que tenemos en la parte de MongoDB, se recuerdan de que entrábamos a esta parte de la consola, esa parte que aparecía la palabra test y el signo de mayor que. Eso significa de que estamos inicialmente utilizando una base de datos que por defecto MongoDB le ha puesto test. Entonces ustedes pueden empezar a trabajar directamente con esa base de datos empezando a digitar comandos. Pero la idea es, en ese caso, trabajar con nuestra propia máquina virtual. En ese sentido, desde ahí, nosotros perfectamente podríamos empezar a digitar comandos de JavaScript, como lo vimos en
la semana pasada. Se recuerdan que la semana pasada estuvimos digitando todos esos comandos donde me permitía, por ejemplo, realizar operaciones matemáticas dentro de la consola, donde me permitía crear variables. Ahí básicamente lo que estamos haciendo es creando una variable, donde me permite crear todo tipo de variables. Eso que en ese caso decíamos que era un objeto de JavaScript. Con eso lo que nosotros estamos haciendo es creándonos el objeto principal de la aplicación. También estuvimos trabajando con vectores. Todo lo que encerremos dentro de corchetes para MongoDB pasa a ser, en ese caso, pasa a ser un vector. Entonces ese es el que nosotros tenemos ahí como un vector. Y posteriormente aprendimos a crear funciones. Ese hola mundo en MongoDB es básicamente una función que si nosotros la queremos ejecutar, pues tenemos que colocarle en ese caso el nombre de la función y los paréntesis. Eso es para que ustedes más o menos entendieran que esa consola es una consola interactiva en la que nosotros podemos digitar cualquier clase de comando. Sin embargo, la idea principal es que nosotros empecemos a trabajar con la base de datos, empecemos a hacer diversos procesos dentro de la creación de la misma. Entonces, para eso vamos a empezar a ver los comandos más básicos con los cuales vamos a empezar a trabajar. ¿Cuál les dije que era el comando para ver cuáles eran las bases de datos? El comando para ver las bases de datos. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el comando para listar las bases de datos en SQL? En SQL, Show Database. Y en MongoDB es como dice su compañero, Show DBS. Entonces ustedes le ponen Show DBS y ahí les aparecen los nombres de las bases de datos que tenemos agregadas. Solamente tenemos admin, config y local, porque las otras bases de datos todavía no las hemos creado. Básicamente son las tres iniciales con las que arranca, en ese caso, MongoDB. Ahora que ya tenemos iniciado nuestra parte de MongoDB, vamos a empezar a trabajar con nuestra primera base de datos. Ustedes le pueden colocar el comando use. El comando use me permite, adicional de decirle con qué base de datos voy a trabajar, en alguna medida también permite crear el espacio a nivel de memoria para que podamos interactuar con esa base de datos. La base de datos que vamos a crear en ese momento se llama school. Entonces le ponen use school y se van a dar cuenta que ahí les aparece el mensaje que dice que se ha intercambiado o se ha movido hacia la base de datos que ahora le vamos a poner como nombre school. Y la línea donde está en ese caso los datos cambia porque ahora dice school y el signo de mayor que si se dan cuenta desapareció test y ahora aparece la parte de school. Si ahora escribimos el comando show dbs, vamos a pensar, bueno, si ya tengo la base de datos de school, debería de haberse creado automáticamente en el listado de bases de datos que tenemos disponibles. Pero las bases de datos funcionan o empiezan a trabajar hasta que nosotros escribimos datos en ellas. Mientras no digitemos información en ellas, las bases de datos aún no han sido creadas. Ahora bien, después, ¿por qué está compuesta una base de datos en SQL? En SQL. ¿Por qué está compuesta una base de datos en SQL? Ajá. En SQL. Cuarta materia, servicio de SQL. ¿Qué es lo que contiene la base de datos de SQL? ¿Cuáles son los componentes por los que se conforman las bases de datos en SQL? Por tabla. Entonces está compuesto por tablas. Esa es la concepción que nosotros tenemos. Primero creamos la base de datos, luego de la base de datos diseñamos las tablas y las tablas están compuestas normalmente por registros y los registros son los que contienen en gran medida contienen los campos donde vamos a ir guardando la información. Pero yo les había mencionado que en el caso de MongoDB esa concepción cambia. Ahora ya no le vamos a llamar tablas, sino que ahora le vamos a llamar colecciones. Una base de datos en MongoDB está compuesta por colecciones. Y esta base de datos que tenemos actualmente, que es la base de datos School, si tuviese colecciones, las podríamos mostrar con el comando show collections. Si ustedes escriben show collections y le dan enter, van a notar que por el momento aparece vacía porque no tenemos ninguna colección. ¿Okay?
no hemos almacenado ninguna conexión directamente en esa parte. Entonces vamos a empezar a aprender a agregar colecciones y al mismo tiempo a agregar datos. Hay un elemento dentro de MongoDB, o es un objeto dentro de la base de datos que se llama DB. Si yo escribo DB, básicamente lo que estoy haciendo es haciéndole referencia a la base de datos que tengo en uso. Para no estar escribiendo school, punto y el nombre de la colección que voy a crear, lo que tengo que hacer nada más es escribir la palabra DB. Entonces aquí vamos a escribir DB, punto, y luego vamos a colocar el nombre de la colección que yo quiero crear. En ese caso la colección que vamos a crear es la colección usuarios. Entonces le ponemos db.usuarios y luego después de eso la operación que vayamos a realizar. La base de datos ya vimos que es school. Vamos a crear ahora una colección. Eso no se les olvide, no es una tabla, vamos a crear una colección. Y dentro de la colección vamos a insertar ya no registros, sino que vamos a insertar documentos. Anteriormente en bases de datos insertábamos registros. Aquí lo que vamos a hacer es que ahora se van a insertar documentos. En otras palabras, una base de datos está compuesta por colecciones y una colección está compuesta por documentos. Y los documentos en sí están compuestos por elementos clave valor, que son en ese caso los campos con su respectivo dato. Entonces empecemos ahorita a insertar. Para insertar usamos el comando insert, pero hay dos insert que podemos utilizar. Está el insert many y está el insert one. Si yo quiero insertar muchos documentos al mismo tiempo, voy a utilizar el insert many. Si quiero utilizar nada más, quiero insertar un solo documento, entonces voy a usar el insert one. En este caso nosotros, como vamos a insertar nuestro primer documento, entonces le voy a poner insert one. Y ahí abrimos y cerramos paréntesis. Vean, para no equivocarnos, porque ya vamos a ver más adelante que se va a ir haciendo más complejo todo el contenido que tenemos de la base de datos. Para no complicarnos, yo lo que hago es abrir y cerrar los paréntesis. Si abro paréntesis, los abro y los cierro y coloco el cursor en el centro para que yo pueda saber que ahí voy a digitar. Como lo que necesito agregar es un elemento o un objeto de tipo JSON, entonces debo de abrir llaves. Abrir y cerrar llaves. Ahí vamos a abrir y cerrar llaves y ahí adentro vamos a colocar en ese caso el objeto JSON. Y empecemos a agregar los elementos. Por ejemplo, le voy a poner nombres, dos puntos. Díganme, ¿nombres? ¿Un nombre? Juan. ¿Juan qué? Juan José. Coma. Apellidos. ¿Qué apellidos le ponemos? Pérez. Famoso Juan Pérez. Le vamos a poner la dirección. Digamos que él vive en Santa Ana. Y le vamos a colocar, en ese caso, la edad. Y le vamos a decir que tiene, por ejemplo, 20 años. Le vamos a decir que tiene 20 años. Ese básicamente es un objeto JSON. ¿Okay? Si se da cuenta, empieza con las llaves y termina con la llave.
decía que en este caso, acá lo que estamos haciendo es insertando un nuevo documento. Entonces, básicamente, la base de datos debe hacer referencia a school, usuarios, para nosotros va a ser la colección, eso es lo que quiero que no olviden, ahora no son tablas, son colecciones. Entonces, usuario en la colección, e insert one es para que yo pueda insertar un solo documento, ¿ok? Un solo documento. Si voy a insertar varios documentos, ya no voy a usar insert one, sino que voy a usar insert many para insertar varios documentos. Como lo que voy a hacer es insertar objetos de tipo JSON, entonces entre paréntesis y entre paréntesis debo de colocar llaves. Abrimos llaves y como les decía, colocamos la lista de los objetos clave-valor. Clave-valor. La clave es nombres, el valor de Juan José, la clave es apellidos, los nombres, valores Pérez, la clave dirección, Santa Ana, edad 20. Siempre deben de ir colocados los nombres de los puntos y el valor. Y luego después de eso, cerrar las llaves y cerrar los paréntesis. Ese es el formato que vamos a utilizar para cada vez que queramos insertar documentos. Si yo les digo, más adelante, cuando ya estemos trabajando en el laboratorio, si yo les digo, hágame el proceso para insertar toda una lista de documentos o una serie de documentos, ese es el formato que vamos a utilizar ustedes para poder agregar, digamos que agregar registros, lo que ustedes hacían con el comando insert cuando estaban trabajando con la parte de las aplicaciones, ahora lo van a hacer con el SQL o lo van a hacer con el insert one. Si ahora le dan enter, van a notar que el de MongoDB automáticamente le dice que se insertó en ese caso un documento y este es el ID que generó. Para poder visualizar si realmente nosotros insertamos ese documento, ahora vamos a usar el comando para listar los documentos. Le ponemos db.usuarios.find y abren y cierran paréntesis. Pónganle el comando db.usuarios.find y abren y cierran paréntesis. Y ahí le dan enter. Y si se dan cuenta, ya aparece, en este caso el elemento, ya aparece insertado. Si se observa, yo no le puse ID en ninguna parte. En el documento no hay ninguna parte donde diga ID, ¿cierto? Pero sin embargo, en el documento insertado aparece un budget ID. Y esto que es como una huella, es como un hash, es como un código. Entonces, esto lo hace de manera automática. Cuando ya nosotros creamos colecciones en MongoDB de manera automática crea un campo que se llama _ID que corresponde en este caso a la llave primaria. Ese para nosotros ya es la llave primaria dentro de la base de datos. No lo agregamos nosotros originalmente, sino que lo agrega de manera automática MongoDB. Eso no significa que yo no pueda insertarlo. Podemos hacerlo, pero básicamente en este caso se lo ha agregado el propio gestor. Y ya tenemos los nombres, apellidos, la dirección y la edad. Ya tenemos nuestro primer documento en la base de datos. Veamos ahora cómo podemos hacer. Bueno, ahora verifiquemos si se creó la base de datos. Comando para mostrar la base de datos es showdbs. Pongámosle ahora showdbs. Y van a notar que ya ahora sí, ya aparece school. En el listado que tenemos, ya aparece la base de datos school. Y si yo le pongo, por ejemplo, show collections, le ponemos show collections, van a notar que ya aparece la colección que se llama usuarios. De hecho, ya les dice que la base de datos que se llama school ocupa 40 KB de espacio de tipo duro. Y en ese caso la colección que acabamos de crear justamente se llama la colección usuarios. Ya tenemos creada en ese caso una colección. Agreguemos ahora otra colección. Nos venimos a esta parte de acá y le vamos a poner db. Vamos a agregar una colección que lleve como nombre grados. Le abrimos, le ponemos por ejemplo el comando que sería insert one.
abrimos y cerramos paréntesis, y adentro colocamos en ese caso los valores entre llaves para indicar que vamos a insertar un JSON. Y por ejemplo, aquí vamos a poner el campo que sería grado. Digamos que voy a insertar primero y luego la sección que sería la sección A. En ese caso sería la sección A. Con eso ya estamos creando otra colección. La colección ahora se llama grados y va a tener originalmente un documento que va a ser el grado, va a decir primero, y la sección va a ser en este caso la sección A. Entonces ya estamos insertando un segundo elemento o una segunda colección a nuestra base de datos. Si ahora le dan Enter, les tiene que decir que el objeto ha sido insertado de manera correcta. Y ahora sí, ya le puedo poner otra vez Show Collections. Escribimos el comando Show Collections y ya tenemos dos colecciones. Tenemos la colección grados y tenemos la colección usuarios. Entonces, esa es la manera en la que nosotros agregamos, en este caso, colecciones hacia la base de datos. Ahora, veamos cómo hacemos para insertar varios documentos al mismo tiempo, para que puedan aparecer varios documentos sobre la misma colección. ¿Okay? ¿Ya todos terminaron aquí? Escríbalo. Bien, como les mencionaba, básicamente lo que estamos haciendo es insertando documentos a las colecciones. Ya tenemos la colección grados, ya tenemos la colección usuarios. Voy a limpiar la pantalla. Si ustedes quieren limpiar la pantalla, si por ejemplo necesitan que la pantalla aparezca en blanco, pueden presionar Control L y con Control L les limpia la pantalla. Ahora vamos a aprender a insertar varios documentos. Voy a poner siempre db punto y se lo vamos a insertar a la colección que se llama usuarios. Le ponemos el insert y ahora usamos la palabra many porque vamos a insertar varios documentos. Y aquí me voy a detener, aquí no voy a abrir y cerrar paréntesis, solo voy a abrir paréntesis. ¿Cómo hago para insertar varios documentos? Como esos son un conjunto de datos que voy a agregar o un conjunto de documentos que voy a agregar a la colección, debo de especificarlo como un array. ¿Cuál es la forma en la que se representan los arrays en MongoDB en JavaScript? ¿Cómo se representan los arrays? ¿O con qué carácter empiezan los arrays? ¿Se acuerdan? Los objetos en Java, dijimos de que en JavaScript empiezan con llaves y los arrays con corchete. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es iniciar con un corchete. Ahora, les voy a enseñar algo de la consola. Si yo quiero escribir, en este caso con el insert many, quiero escribir varias líneas, no tengo que hacerlo, o quiero escribir varios valores, no tengo que hacerlo sobre la misma línea. Puedo colocar, abrir aquí corchetes, vean, pongo paréntesis, corchetes, solo que tengo que tener cuidado al final de qué es lo que voy a cerrar y le damos Enter. Y la consola reconoce que yo no he terminado de digitar, ¿ok? Por lo tanto puedo seguir digitando en la siguiente línea. Solo que aquí deben de tener cuidado porque si se equivocan les va a tocar que volver de nuevo a repetir el código. Entonces acá vamos a insertar varios documentos. Abrimos un corchete, eso significa que lo que voy a definir ahorita es un vector. En ese caso el vector va a estar compuesto por documentos de tipo JSON, por lo tanto tengo que abrir una llave, ¿okay? Y ahí empezamos con los datos. Le vamos a poner nombres
Dos puntos. Dígame otro nombre. ¿Otro nombre? ¿Y Manuel qué es? Alexander. Coma, apellidos. ¿Apellidos? Velázquez. Velasco López. Le vamos a agregar acá otro campo adicional. Vamos a poner un nickname. ¿Qué es un nickname? Como un apodo. ¿Cómo le dicen a los Alexander, por ejemplo? Alex. Le ponemos Alex del nickname. Alex. Le vamos a poner la dirección. Digamos que es Sonsonate. Y le vamos a poner la edad. Pongámosle 25. Y ahí cerramos la edad. Punto. Y ahí cerramos llaves. Ahí cerramos llave. Como este es el primer documento, ¿se recuerdan? Lo que voy a insertar es un vector. Por lo tanto, este que acabo de colocar es el primer documento. Si este es el primer documento, significa de que para agregar el siguiente documento, tengo que colocar una coma en esa sección. Le ponemos la coma al final. Esa coma es importante, si no le va a dar error. Le colocamos la coma al final para decirle que voy a agregar otro documento más. Entonces le damos Enter, abrimos llaves y ahora colocamos otro nombre. Díganme otro nombre. ¿Otro nombre? Le ponemos nombres, dos puntos. Nelson, ¿qué? Nelson Enrique. Le ponemos coma, apellidos, dos puntos. ¿Qué apellidos? Menéndez. El nickname. ¿Cómo le dicen a los que se llaman Nelson o los que se llaman Enrique? ¿No? ¿Cómo le ponemos de nickname? A los Enrique no les dicen Quique. ¿Sí o? Le vamos a poner la dirección. Le vamos a poner Metapan, por ejemplo. Y la edad le vamos a poner 28. Y ahí tenemos el segundo documento. Ahí tenemos el segundo documento. Este segundo documento llega de nuevo hasta la parte donde dice edad, donde le hemos colocado el campo, y luego deberíamos de colocar el resto de información. En esta parte está mal escrito. Lo puedo corregir antes de darle Enter. Cuando le dan Enter ya no pueden regresar hacia arriba. Ahí le damos Enter y vamos a agregar un tercer documento. Nombres. Díganme otro nombre. Ajá.
Alejandro. ¿Alejandro qué? Alejandro Enrique. Apellidos. ¿Cómo le ponemos de apellido? Morales. El nickname. El nick. ¿Cómo? Ale. La dirección. Le vamos a poner Santa Tecla, por ejemplo. Y la edad. No, a ese no le vamos a poner edad. Vamos a dejar hasta ahí. Como ya tenemos los 3 documentos que queríamos insertar, entonces ya no necesitamos colocarle una coma, ¿ok? Ahí al final solamente colocamos las llaves. Ahora le damos un enter. ¿Y qué me hace falta cerrar? El corchete y el paréntesis. Primero en orden sería el corchete y luego el paréntesis. Si todo lo digitamos bien, si todo lo colocamos bien, eso debería de insertar los 3 documentos. Si en algo nos equivocamos, nos va a dar error. Nos va a dar un mensaje de error donde nos va a decir que no puede insertar, en ese caso, el documento como tal. Si ahora le damos enter, vean, ahí me dice que insertó 3 documentos. Y lo interesante de eso es de que me generó de una sola vez, me generó el Object ID. Ya me generó un Object ID para cada uno de ellos. El primero tiene un Object ID, el segundo tiene otro Object ID, el tercero tiene un Object diferente. Este valor que hemos visto o que se genera acá debe de ser único. Este no se puede repetir, porque por ser la llave primaria que hemos agregado a nuestra conexión, esa llave primaria debería de tener un valor totalmente único. Por eso es que solamente esos valores no van a aparecerse, no se van a aparecer en nada. Deberían de ser diferentes. Bien, ahora que ya los ya los logramos insertar, ¿cómo hacemos para poderlos ver? Le vamos a poner db.usuarios.find, abrimos y cerramos paréntesis. Ponemos db.usuarios.find. Y con eso lo que hacemos es listar los documentos que hayamos colocado. Si se dan cuenta, ahora ya tenemos desde la parte de arriba, ya tenemos a Juan José en la parte de arriba, ya tenemos a Imanol, tenemos a Nelson Enrique y tenemos a Alejandro Enriqueo. Tenemos los 4 documentos que se han insertado directamente dentro de la parte de la aplicación. Ahora, lo que quiero que vean es esto. Por eso se le llaman bases de datos no estructuradas. Porque, por ejemplo, a este documento, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a este documento? El nickname. Este no lo tiene. Este sí tiene el nickname, este no lo tiene. Solamente tiene la edad. Este ya tiene un nuevo campo, que sería el campo nickname. Este tiene el campo nickname. Y el otro que tenemos al final, ese que tenemos acá, que sería el de Alejandro Enrique, que le hace falta. ¿Qué le hace falta? La edad. Entonces, no son homogéneos, no son iguales. Los documentos no contienen todos la misma información, sino que la información que contienen va surgiendo conforme nosotros la vamos editando. Yo puedo posteriormente agregar otro documento, y en ese otro documento podría colocar otro tipo de información y no estaría completamente relacionado con eso. Por eso se dice que
bases de datos no estructuradas. Yo no tuve que crear desde un principio, no tuve que especificarle que la colección iba a tener nombres, apellidos, NIC, dirección y edad. O sea, yo no le tuve que especificar los campos, sino que los campos se fueron creando conforme nosotros íbamos insertando los documentos. Entonces, eso es lo que ustedes deben de tener en mente, que cuando insertamos documentos, esos generalmente no son homogéneos. Siempre van a ser documentos que van a ir, que pueden ir separados, pueden ir diferentes en cada una de las inserciones que nosotros vamos generando conforme vamos agregando registros. Veamos, quiero mostrarles algo más con respecto a la parte de las inserciones. Vamos a insertar otro usuario. Lo vamos a hacer con el insert one. Vamos a insertar otro usuario con el insert one. Y acá vamos a poner de nuevo otro documento. Vamos a poner nombres. Díganme otros nombres. Nombres. Daniel. ¿Daniel qué? Daniel Eduardo le vamos a poner. Apellidos. Aquí solo uno, con el insert one. Apellidos. Chávez. Vean, a este le vamos a poner el nickname. Le vamos a poner el nickname, ¿cómo le dicen a los Daniel? Dani. Le vamos a poner el nickname y le vamos a poner la edad, no le vamos a poner la dirección. Y la edad se la vamos a poner así. Escriban las cuales ahí y me dicen, le dan enter y me dicen si les da error. ¿Les dio error? ¿Ya le dieron enter? Si le doy enter, ahí aparece. Ahí me dice que ya lo insertó. Pero lo que quiero que vean es que si yo le pongo db.usuarios.find, la edad, ¿cómo la hemos colocado? ¿De qué tipo de datos es la edad? Según ese nuevo documento. Es streamer, es una cadena de caracteres, ¿ok? Y en los anteriores lo estábamos colocando como un valor numérico. Y cualquiera puede decir, pero si antes lo poníamos como numérico, debería de ser igual para todos. Cuando ustedes en SQL, en una tabla, definen un campo como numérico, todos los datos que le vayan a insertar deben de ser numéricos. Sin embargo, aquí yo estoy colocando la parte de la edad, pero la estoy colocando entre comillas. Significa que es para nosotros una cadena de caracteres. Por lo tanto, lo inserta o lo agrega directamente hacia la colección como un documento, sin importarlo o sin validar que el tipo de datos que estamos intentando insertar sea del mismo que nosotros teníamos en los otros documentos. Entonces, con eso que acabamos de hacer, básicamente también le decimos que los datos que estamos insertando ni siquiera tienen que ser del mismo tipo que nosotros teníamos. Si yo le pongo db.usuarios.find, van a notar que aquí la edad aparece entre comillas y aquí la edad aparece con un valor numérico. Vean, todos los demás tienen un valor numérico, pero en ese caso este está como cadena de caracteres. Entonces, esa es otra parte que debemos de considerar con la base de datos no SQL, que ni siquiera deben de respetar el tipo de dato con el cual nosotros estamos trabajando. Puedo, en ese caso, realizar la búsqueda. Por ejemplo, aquí acabamos de insertar a Daniel Eduardo
Si yo quiero realizar la búsqueda de un documento en específico, porque si le pongo db.usuarios.find, ya se dieron cuenta que me muestra todos los documentos. Pero si yo quiero, por ejemplo, buscar un documento en específico, el que teníamos que era por ejemplo, Immanuel Alexander, le ponemos nombres, dos puntos, Immanuel Alexander, y si le damos enter, nos encuentra solo ese documento. ¿Okay? Busca, en este caso, dentro de la colección que se llama usuarios, a un documento que tenga, en el campo nombres, tenga la palabra Immanuel Alexander. Entonces, también puedo hacer búsquedas haciendo uso del comando find y colocando en este caso una expresión o una condición que me indique qué es lo que quiero mostrar. Si yo quiero, me mostraría todos los que tengan la palabra Immanuel Alexander. Todo. Quiero ver si tenemos algo en común. Déjenme ver antes. Vamos a poner db.usuarios.find. Vamos a ver. Insertemos otro documento solo para hacer el ejercicio. Díganme otro nombre. ¿Otro nombre? Luis. ¿Luis qué? Enrique. Apellidos. ¿Cómo? Chinchilla. Nickname. ¿Cómo le dicen? A los Luis, ¿cómo le dicen? A ver. ¿Cómo? Luigi. Luigi, la vamos a poner así. La dirección. Vamos a ponerle Chalchuapa. Y la edad le vamos a poner 25. Y ahí tenemos otro documento insertado. Ahora, lo que quiero que vean es que si yo le pongo, por ejemplo, db.usuarios.find y adentro del find le coloco, en este caso, la edad 2.25, básicamente le estoy diciendo que me muestre todos los documentos en donde la edad sea igual a 25. ¿Okay? Donde la edad sea igual a 25. Ese es básicamente lo que le estamos diciendo. Entonces ahora, si le damos enter, así como está, ¿cuántos documentos aparecen? ¿Cuántos documentos aparecen si le pongo así? Dos documentos. Si le doy enter, me aparecen dos documentos, porque justamente estamos buscando todos aquellos que la edad sea igual a
25. Pero lo que quiero que vean es que si yo utilizo, por ejemplo, db.usuarios, puedo utilizar el comando find1 y decirle siempre que la edad sea igual a 25. Ponemos el comando find1 y le ponemos que la edad sea igual a 25. Si ahora le damos enter, van a notar que aparece solamente un documento. Ahí aparece un documento, aparece el primero que tenga o que cumpla la condición, que la edad sea igual a 25. Entonces con el find puedo buscar varios documentos, todos los que coincidan con una condición específica, mientras que con el find1 solo busco el primer documento que encuentro, el primer documento que registra es el que me devuelve, en este caso, el comando find1. Para eso usamos justamente ese comando, para buscar documentos o buscar un solo documento en específico. Veamos ahora ese detalle del ID. En el caso ya vimos que el ID, yo les dije que este es un valor único. Eso no significa de que yo no lo pueda insertar, o sea, yo puedo crearme un documento y al momento de insertarlo colocarle el ID, solo que debo de considerar que ese valor sea único. Vamos a agregar de nuevo a usuarios, vamos a insertar otro nuevo documento. Y a este le vamos a colocar el -ID. -ID le voy a poner 100. Vean, yo le estoy colocando el ID, ya no se lo va a definir la base de datos, o sea, ya no le va a colocar ID object ID, sino que ahora yo le estoy diciendo que esa base de datos, o en este caso ese campo, va a tener un ID específico. Ese ID que vamos a colocar es el ID 100. Entonces, después ya podemos agregar los demás datos. Digamos que le ponemos nombres. Díganme otro nombre. ¿Cuándo? Edgar. Solo le vamos a poner un nombre y apellidos. Díganme los apellidos. Avilés, por ejemplo. Y solo le vamos a agregar esos dos datos para ver el ejercicio. Si se dan cuenta, pues la diferencia es de que ahora yo le estoy especificando un ID. En el ejemplo anterior, ese ID estaba implícito. Nosotros sabíamos de que al momento de insertar un documento, la base de datos como tal tenía que crear ese ID. Sin embargo, ahora, cuando nosotros ya trabajamos con este nuevo documento, le estamos diciendo que al ID le va a asignar el valor de 100 y le va a colocar, por supuesto, los nombres y los apellidos correspondientes. Si ahora le damos enter, van a notar que lo logró insertar sin ningún problema. Si ahora yo le pongo db.usuarios.find, si ahora escribimos db.usuarios.find, ¿aparece? Y aparece con el valor de 100. Entonces yo acabo de insertar un documento y le dije que automáticamente debería de tener en ese caso el valor correspondiente. Entonces si yo le doy enter, al final me va a aparecer el ID insertado con el valor de 100. Si ahora le doy enter, vean, ahí aparece Edgar Avilés, ya aparece con el valor de 100. Los demás ID permanecen igual, o sea, esos tienen el Object ID, ese tiene un Object ID, y en la parte de abajo aparece con el ID 100. Entonces ya lo terminamos de insertar. Ahora bien, ¿qué pasa si lo intento insertar de nuevo? Vean, ahora digamos que voy a poner otro, se llame Edgar Manuel, por ejemplo. Edgar Manuel Avilés. Imagínense que voy a insertar otro documento, pero lo voy a colocar con el ID 100. Vean, voy a colocar con el ID 100. Cuando lo intento colocar, ya me dice que la llave está duplicada. Pues dice error en la colección, la llave está duplicada. En ese caso, la colección que se llama usuarios
y el índice que se llama _ID. Entonces significa de que ya existe, ya está ese allí y ya no lo puedo insertar. Por eso se le conocen como llaves primarias o valores únicos. No podemos tener dos documentos insertados con el mismo valor. Así es como se reconoce en ese caso esa parte de la llave. ¿Hola? ¿Se puede? Algo que ellos se equivocaron. Ah, sí, pero tiene que pasar. Bien. Bien, veamos acá, por ejemplo, voy a mostrar de nuevo todos los registros de b.usuarios.file y ahí me van a aparecer de nuevo todos los registros. Vean, por ejemplo, imaginémonos que digamos a Nelson Enrique que tenemos acá, a ese documento que se llama Nelson Enrique, nos hizo falta agregarle el teléfono, ¿okay? Necesitamos agregarle en ese caso el número de teléfono. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aprender a utilizar un proceso para actualizar datos, para modificar datos. Entonces le ponemos db.usuarios, este tiene un método que se llama update. De igual manera, como el insert tiene un update many y tiene un update one, ¿ok? Y tiene incluso un update search index. En este caso vamos a utilizar el update one. Entonces le ponemos update one, ¿ok? Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Y el update one lo que lleva, en ese caso dentro de la sintaxis, es primero la condición. Necesito decirle qué documento es el que quiero actualizar. Entonces le vamos a poner nombre, dos puntos, y le vamos a poner Nelson Enrique. Nelson Enrique, ese es el que vamos a actualizar. Ahora, cualquiera podría decir que si yo le agrego aquí una coma, el siguiente parámetro es qué es lo que yo le voy a actualizar. Si le voy a agregar el número de teléfono, cualquiera podría decir, le voy a poner teléfono, dos puntos, y le vamos a agregar, en ese caso, al teléfono le vamos a agregar el número de teléfono, en teoría así debería de funcionar, pero desde las nuevas versiones que hemos trabajado con MongoDB, Mongo ha tratado o trata de proteger en la medida de lo posible lo que nosotros hacemos en los procesos de actualizaciones. Recuerden que, por ejemplo, si yo utilizo update many, estoy seguro que yo quiero actualizar muchos registros. Si yo utilizo un update one, entonces lo que voy a hacer es actualizar nada más un documento, el primer documento que cumpla con la condición. Entonces, en alguna medida, cuando estamos trabajando con MongoDB, trata de alguna forma de proteger la información para que nosotros estemos seguros del comando que queramos utilizar. En teoría, aquí le decimos, busque un documento que los nombres sean Nelson Enrique y agréguele o colóquele el número de teléfono. Pero si se dan cuenta, si ahora yo le doy enter en esa línea, les va a generar un mensaje de error. Dice que la actualización de documentos requiere un operador. Necesita que nosotros agreguemos un operador. Entonces, para poder agregar el operador, le ponemos db.usuarios. Le agregamos el update one siempre. Vamos a ponerle siempre, en este caso, la parte de la condición.
nombre, dos puntos, le ponemos Nelson Enrique. Nelson Enrique, le ponemos una coma, abrimos y cerramos llaves. Y como dice que necesitamos colocar un operador atómico, un operador para que pudiéramos hacer el proceso de actualización, aquí voy a utilizar el operador que se llama set. Todos los operadores en MongoDB, esto quiero que lo recuerden, los operadores en MongoDB llevan el signo de dólar, ¿okay? Se les antepone el signo de dólar. Todo elemento que lleve el signo de dólar antes, para MongoDB pasa a ser un operador. En ese caso yo le pongo el signo de dólar y el operador se llama set, ¿ok? Entonces le colocamos $set, luego le colocamos los dos puntos y abrimos y cerramos llaves. Y ahora sí, le vamos a poner teléfono, dos puntos y entre comillas le agregamos el número de teléfono. Bien, ahí tenemos el número de teléfono. Aquí ya nos vamos haciendo un poquito más complicados porque si se dan cuenta, vamos abriendo y cerrando llave. Aquí está el valor, aquí está con el set, está en este caso lo que nosotros queremos modificar y el dato que está otra vez entre llaves. Ya abrimos llaves para colocar el operador, después del operador dos puntos, colocamos el contenido del operador y luego la lista de datos. Aquí puedo colocar teléfono, coma, podría colocar otro campo adicional, no solamente el teléfono. Podemos agregar varios de manera automática en el mismo update one. Ahora, si ya le damos enter, como estamos seguros que ese es el que queremos modificar, vean, ahí les aparece que encontró uno y modificó. Revisemos si modificó a Nelson Enrique. Le vamos a poner db.usuarios.find y buscamos si le agregó el número de teléfono. ¿Le agregó el número de teléfono? Sí, ahora ya debería de aparecer el número de teléfono. Si le damos enter, vean, aquí tenemos a Nelson Enrique y Nelson Enrique ya tiene el número de teléfono. Entonces ya deberíamos de poder agregarlo. Ya deberíamos de poder insertarlo. De manera automática lo hacemos a través del insert one. ¿Preguntas con el update? ¿No? Dígame. Se podría utilizar así como el insert main, Many. update main. O sea, hay un update many. Por ejemplo, este update lo que hace es el primer documento, porque pueden haber varios documentos que se llamen Nelson Enrique. O sea, aquí pueden encontrar varios documentos con ese valor. Pero el update one actualiza el primero que encuentre es el primero que le cambie el valor. Ahora, si yo utilizo el update many, aquí sería update many, la diferencia va a ser que me va a actualizar todos los documentos que tengan Nelson Enrique. Entonces, ahí sí yo debo de ser muy específicos en la información que yo quiero actualizar. ¿Okay? Se puede eliminar todos los datos, no solo agregar. Claro, aquí ustedes pueden cambiar. Por ejemplo, yo le puse el teléfono, pero digamos que me equivoqué en edad. La edad no era la que tenía. Yo le puedo poner el teléfono, este se va a agregar, coma, y la edad que es la que yo voy a modificar. Entonces le puedo poner coma edad y ya le cambio el valor. Entonces, el update command update es para agregar más campos al documento o para modificar alguno que se haya equivocado. Entonces, si modificaron alguno, con ese comando lo vamos a modificar, lo vamos a actualizar. Modifiquemos ahora el código 100, el que habíamos agregado, que estaba de más. Les voy a enseñar a otro comando.
Le ponemos db.usuarios. Aquí hay un comando que se llama replace one. Con este replace one funciona bastante similar a como lo teníamos en ese caso con el comando update one. Yo le voy a decir que voy a modificar el documento perdón, con el ID 100. Le ponemos una coma y aquí no necesitamos utilizar un operador, sino que solamente le ponemos, por ejemplo, que le voy a colocar un número de teléfono, 2 puntos, y le colocamos el número de teléfono. Vean, este es otro comando para actualizar datos, pero quiero que vean, cuando ya lo ejecutemos, que vean la diferencia entre utilizar el replace one y utilizar el update one. ¿Okay? Los dos permiten hacer actualizaciones sobre la colección, pero cada uno tiene su característica muy especial. Bien, si le doy Enter, vean que dice que encontró uno y lo actualizó. Veamos qué sucedió. Le vamos a poner db.usuarios.find y veamos qué le pasó al ID 100. ¿Qué le pasó al ID 100? ¿Solo tiene el teléfono? ¿Y qué pasó con los nombres y los apellidos? Se los eliminó. ¿Cuál es la diferencia con el replace y el update? En el caso del update one, yo garantizo que los datos que tengo acá los puedo modificar y se conservan. Si yo quiero nada más modificar los nombres, pues solamente modificamos los nombres. Si quiero los apellidos, solamente los apellidos. Si quiero agregar un campo, pues agrego un campo. Pero si utilizo el replace, como lo hemos colocado acá, si utilizamos el replace, lo que hace es que todo el documento lo sustituye por esta información. Por eso, si se dan cuenta, el ID 100 ahora solamente tiene número de teléfono. Entonces hay que tener cuidado con cuál vamos a utilizar, si vamos a utilizar el update one o el replace one. Entonces, tenemos que estar seguros de cuál es la instrucción que nosotros queremos incorporar. Muy más que todo porque pues cuando estemos trabajando con datos podemos eliminar información muy sensible. Bien, veamos ahora cómo hacemos para poder eliminar. Le podemos poner db.usuarios. Y existe un comando que se llama delete, solo que al igual que el update tiene un delete many y tiene un delete one. ¿Okay? Yo puedo utilizar un delete one y de igual manera decirle que el que voy a eliminar, por ejemplo, es el ID con el valor de 100. ¿Okay? Entonces le pongo _ID y el valor de 100. Y ahí le estamos diciendo que quiero eliminar un documento específico, pero lo estoy haciendo con el delete one. Si utilizo el delete many, entonces voy a borrar todos aquellos que cumplan con la condición que nosotros establezcamos acá. Así que hay que tener cuidado con cuál es el que vamos a utilizar. En este caso le ponemos delete one y si le dan Enter, ahí le dice que se ha borrado, en este caso, un documento. Y si ahora vamos a buscar en db.usuarios.find y le damos Enter, van a notar que el 100 ya no existe. Vean, el 100 desapareció. Entonces, el delete one sirve para eliminar un documento. ¿Cuál es el comando para eliminar registros en SQL? El comando delete. Pero ¿qué pasa si al delete ustedes le ponen, por ejemplo, delete from clientes, por ejemplo? ¿Qué sucede? Se borra todo. Si no le ponemos el where, se borra todo por completo. Entonces, digamos que tiene esa característica de que puede, de alguna manera, puede
con el SQL, con el NoSQL, en este caso con MongoDB, solamente vamos a estar seguros de borrar la información con el delete one o el delete many. O sea, yo sé, si le pongo delete many, pues voy a saber que realmente quiero eliminar varios documentos. Si le pongo el delete one, pues solamente voy a eliminar, por ende, el primer documento que cumpla con la condición. Entonces es mucho más seguro en ese sentido trabajar en este caso con MongoDB. Que no eliminamos información de manera deliberada. Se imaginan que tenga una tabla clientes y un día llegamos distraídos y le pusimos delete asterisco from clientes, delete from clientes por ejemplo, y le damos a ejecutar, pues ya nos borramos todos los clientes de la empresa. Entonces, para evitar esos inconvenientes, en el caso de MongoDB, debemos de estar seguros. De ahí existe otro comando, pero ese no lo vamos a ejecutar, solo quiero que lo vean. Si ustedes le ponen db.usuarios, hay un comando que se llama drop, que sirve para eliminar una colección, pero ese no lo vamos a ejecutar. El comando drop lo que hace es borrarnos una colección. O sea, yo le digo db.usuarios.drop y me eliminaría la colección usuario, pero la vamos a seguir utilizando, así que no la vamos a eliminar. Esos son los comandos básicos con los cuales nosotros vamos a trabajar en MongoDB. De ahí pues tenemos que aprender a agregarle muchísimas más operaciones adicionales o elementos adicionales. Pero esos son básicamente los comandos con los cuales vamos a estar trabajando. En las próximas clases vamos a seguir viendo más comandos, ¿okay? Vamos a seguir viendo más información para que ustedes más o menos se vayan especializando en el uso de este gestor de bases de datos. Nos vamos a quedar hasta ahí y nos vamos a salir